Estamos terminando este año y estaba pensando en alguna predicación quizás especial que podríamos hacer, pero, estamos en un texto bien oportuno en la serie de predicaciones que estamos estudiando como iglesia y que me pareció oportuno que lo sigamos revisando en esta mañana, porque nos va a dar una buena perspectiva o una correcta perspectiva para iniciar el año que viene. Así que los versos que vamos a estar estudiando están en el libro que estamos estudiando como iglesia y ese es el libro de Filipenses. Así que les invito a que abran sus Biblias en ese libro, Filipenses, y estamos en el capítulo 3, que se nos ha extendido un poquito de tiempo en terminar el capítulo 3. Y hoy no terminaremos tampoco el capítulo 3. Vamos a ver unos cortos versículos que nos van a nosotros a proporcionar de las herramientas necesarias para seguir a nuestra meta que tenemos como cristianos. Y alguien preguntó o alguien se cuestionó esto mucho antes que nosotros. Y mucha gente antes que nosotros ha declarado ya en algunas confesiones de fe que el propósito de nosotros como cristianos, ¿cuál es, hermanos? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Sí? Nuestro propósito como cristianos es glorificar a Cristo. ¿Y cómo glorificamos a Cristo? Porque esto parecería algo muy etéreo, algo que está más allá de nuestro pensamiento. Una de las formas en las que nosotros encontramos, hermanos, en la palabra, en que nosotros podemos dar gloria a Cristo, ser o reflejar mejor su imagen, es a través de conocerle. Así que los versículos que vamos a leer en esta mañana están en el capítulo 3 y va a ser del verso 12 al verso 16 del libro de Filipenses. Vamos a leerlo juntos y van ustedes también a anotar conmigo algunas cosas que resaltan en este pasaje. Leamos la palabra de Dios. Dice Filipenses 3 del 12 al 16, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En esta porción que vamos a estudiar en esta mañana, noten que el apóstol Pablo comienza con la frase, no que lo haya alcanzado ya. Y eso es interesante porque esto obviamente está conectado con los versículos que le preceden a la porción que hoy nosotros vamos a estudiar. ¿Y qué es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice que no ha alcanzado ya? Tener que, esto es, hermanos, el conocimiento de Cristo. Si regresamos unos versículos antes, en el verso 8, después de que Pablo da todas las herramientas que en su vida pudo tener para jactarse sobre sí mismo de ser una persona que era instruida, que era letrada, que tenía muchas cosas a su favor o mucho de su currículum, el apóstol Pablo dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Ahora, esto era interesante para nosotros, hermanos, porque habíamos dicho hace 2 semanas que cualquier cosa que nosotros llegaremos a tener en nuestra vida, si se comparan a Cristo o se las pone al lado de Cristo, todas ellas debiéramos nosotros considerarlas como basura. No que esas cosas sean en sí mismo buenas, no que esas cosas sean en sí mismo nos ayuden en algo particular, pero si esas cosas
se ponen al lado de Cristo, el apóstol Pablo dice, yo era circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, yo fui parte de la tribu de Benjamín, soy de la nacionalidad de Israel, o sea, yo tengo de qué gloriarme, pero si estas herramientas que yo tengo en mi vida se comparan ahora tener el conocimiento de Cristo, todas esas cosas yo las pongo en la basura porque para mí el conocimiento de Cristo es lo mejor que me pudo suceder en mi vida. Y de la misma forma para nosotros habíamos pensado, hermanos, que claro, es fácil cuando nosotros nos dicen, si estamos en una guerra, que estén 1000 con nosotros o tener a Dios a nuestro lado, de una nosotros decimos, ok, yo me quedo del lado de Dios, porque sé que el Dios con el que cuento, pues puede ir y acabar con todas las otras personas. Pero es difícil, hermanos, cuando a nosotros nos ponen en estrechez y nos hacen pensar que si pudiésemos tener en esta vida todas las posesiones que quisiéramos, o todos los bienes que quisiéramos, o todas las ganancias que nosotros quisiéramos, y del otro lado no poseer nada y simplemente tener a Cristo, probablemente eso cause en nosotros duda. ¿Qué escoger? Pero si le preguntamos esto al apóstol Pablo, el apóstol Pablo, sin temor a dudas, escoge el conocimiento de Cristo como su precioso tesoro, conocerle a Él y no tener ningún mérito en sus propias justicias. Y de ahí, hermanos, que nosotros estudiamos particularmente separado de todos los otros versículos del verso 9, cuando hablamos acerca de la justificación, que es lo que el apóstol Pablo pone como centro de este pasaje y dice, yo no dependo de mis propias fuerzas en comparación a estos falsos maestros que están enseñándoles a ustedes, filipenses, a introducir cosas que ustedes tienen que hacer para ganar su salvación. No. El apóstol Pablo dice, ustedes no tienen que añadir nada a su salvación porque la salvación viene únicamente por la fe a través de Cristo Jesús. Y sigue el apóstol Pablo diciendo, y si de alguna, en el verso 10, a fin de conocerle, noten ustedes que pone la justificación como si fuera un sanduchito, verso 10, verso 8, conocerle, conocer a Cristo, verso 9, la justificación por medio de la fe, y verso 10 vuelve a hablar sobre conocerle, a fin de conocerle y conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. De tal manera nosotros que vemos, hermanos, en este pasaje, que para Pablo el conocer a Cristo era la meta de su vida. El conocer a Cristo era el objetivo de su vida desde que él conoció verdaderamente a Cristo. Y debiera ser, hermanos, para nosotros como creyentes, que ya hemos conocido a Cristo en algún momento de nuestra vida, la meta para nosotros también. Conocer a Cristo. Y ese conocimiento de Cristo no solamente tiene que ver con un conocimiento intelectual, porque probablemente nosotros seamos de aquellas personas que ya conocemos muchas cosas acerca de Cristo. Probablemente nosotros ya hemos pasado por algún curso en la iglesia, probablemente ya hemos tomado algunas predicaciones y seamos de años que estemos acudiendo constantemente los domingos a la iglesia, que probablemente podamos pensar que ya sabemos cosas de Cristo, pero es muy diferente, hermanos, que nosotros le conozcamos a Él. Se cuenta, hermanos, de una persona que tenía un escenario, ¿no es cierto? Y que en ese escenario, pues cada vez que él hablaba, él movía a la gente y él era muy aclamado y él era muy reconocido por esta gente. Y en una de sus presentaciones dice que alguien del público le dijo a él que si por favor con su elocuencia, con su llegada a las personas podría citar un texto conocido de la Biblia que era el Salmo 23. Así que esta persona con su elocuencia y demás recitó, porque se lo conocía al versículo, recitó el Salmo 23 y dice que después de que él terminó de recitar el Salmo 23, toda la gente se levantó y le aplaudió. Y en medio de eso que pasaba, esta persona le pide a la persona que le había dicho que recite el Salmo 23, y oh sorpresa, era un pastor. Y le pide al pastor que pase ahora al escenario y le diga al público ahora él el Salmo 23. El pastor
dijo el Salmo 23 y después de lo que el pastor dijo, dice que no hubo ninguna persona en el auditorio que no tuviera una lágrima en sus ojos. Después de que todo terminó, le preguntaron a la persona famosa que qué es lo que había sucedido en el escenario y él respondió y dijo, yo conocía el Salmo, pero él conocía al pastor. Y esa es la diferencia, hermanos, de conocer cosas acerca de Cristo y conocer a Cristo. Pablo conocía a Cristo de tal manera que él podía echar a la basura todo lo que él tenía. ¿Y cuántos de nosotros podríamos hacer exactamente lo mismo al pensar en tener como una valiosa posesión a Cristo? Mis hermanos, los versos que aún no acabamos de topar en esta mañana nos recuerdan una vez más el propósito de nuestra vida como cristianos. La meta que nosotros tenemos como cristianos, y esta meta ya dijimos es conocerle a Él, proseguir en el supremo llamamiento de Dios como lo dice acá, como lo acabamos de leer. Y esa meta es ser semejantes a Cristo. Conocer a Cristo de tal manera que nosotros lleguemos a ser iguales a Cristo. Ese es nuestro propósito en la vida como cristianos, hermanos. Ustedes saben, hermanos, que el apóstol Pablo es muy hábil al utilizar muchas metáforas en las escrituras que nosotros podemos notar acerca de él. Y ustedes saben que él utiliza muchos ejemplos en cuanto a los deportes. Por ejemplo, él utiliza las metáforas atléticas en 1 Corintios capítulo 9, verso 26, refiriéndose al deseo de llevar una vida cristiana eficaz. Con estas palabras, dice el apóstol Pablo en ese verso, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Una pelea. En Efesios también, en el capítulo 6, verso 12, nos dijo a nosotros o utilizó la misma expresión para decirnos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra potestades de maldad que están en las regiones celestiales. O sea, hablándonos de una lucha espiritual, pero esa palabra lucha tiene que ver con una lucha cuerpo a cuerpo, utilizando una vez más una metáfora que implica metáforas atléticas. Después el apóstol Pablo nos puede decir en 1 Corintios capítulo 9, verso 25, hablando sobre los atletas, dice que todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y podríamos terminar al hablar de estas metáforas que el apóstol Pablo utiliza en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 7, utiliza de la misma forma la expresión de haber combatido o haber peleado la buena batalla de la fe. Cuando nos dice en este mismo texto, he peleado la buena batalla. He guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia, la cual el Dios juez justo dará a todo aquel que espera su venida. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de que el apóstol Pablo utiliza frecuentemente estas metáforas acerca del deporte, podríamos decir, y al igual yo me sumo a estas personas que dicen que el apóstol Pablo ha utilizado una metáfora predilecta en relación a los deportes en muchos de sus escritos, y esta metáfora es una carrera. Una carrera. Si ustedes notan conmigo, hermanos, el apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 20, versículo 24, estas palabras. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En Romanos capítulo 9, verso 16, les escribe a los romanos y les dice así: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y en 1 Corintios capítulo 9, verso 24 y verso 26, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura.
El apóstol Pablo después les escribe a los Gálatas y les dice estas palabras pensando en que ellos habían sido seducidos por algunos falsos maestros y estaban ahora tergiversando el evangelio, y les dice: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y de la misma forma, en este último escrito del apóstol Pablo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, verso 7, dice: he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces es interesante, hermanos, que el apóstol Pablo utiliza la metáfora de una carrera para ejemplificar la vida cristiana. Y sin temor a dudas, nosotros, hermanos, podemos decirlo abiertamente esto: la vida cristiana es una carrera, hermanos. Es una carrera en la que todos nosotros nos encontramos desde el preciso momento en el que nosotros nos encontramos con Cristo. Desde el preciso momento en el que Él obró en nuestro corazón y nos abrió los ojos de nuestro entendimiento, y nosotros pudimos conocerle a Él y reconocerle a Él como nuestro Señor. Nosotros desde ese preciso momento comenzamos una carrera en Cristo. La carrera de la vida cristiana que consiste en conocer a Cristo para llegar a ser iguales a Él. Iguales a Él. Pero hermanos, algunos de los filipenses probablemente quizás habían llegado a ser seducidos por la idea de estos falsos maestros judaizantes de que el apóstol Pablo tenía en su currículum muchas cosas que probablemente le hacían al apóstol haber llegado ya a un estado espiritual tan elevado que el apóstol Pablo era ya perfecto, que el apóstol Pablo no necesitaba más de lo que ya tenía, que el apóstol Pablo era el gran apóstol Pablo y que probablemente el apóstol no necesitaba más. Y el apóstol, pensando en estos argumentos que podrían haber dicho estas personas, arranca el verso 12 y lo dice explícitamente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. El apóstol Pablo, claro, cuando él vino a Cristo fue una nueva criatura, se convirtió en una nueva criatura. 2 Corintios capítulo 5, verso 17, el Señor le dio un nuevo corazón, porque esa fue la promesa de Ezequiel capítulo 36, verso 26, en el que Dios promete en su nuevo pacto cambiar el corazón de las personas de un corazón de piedra a un corazón de carne. Claro que el apóstol Pablo ahora tenía una nueva disposición que anhelaba con fuerza la santidad de Dios, porque ahora tenía el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo estaba unido con Cristo, como ya lo acabamos de ver también, y en Gálatas capítulo 2, verso 20 también nos lo afirma. El apóstol Pablo tenía una mente nueva, tenía la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, verso 16. El apóstol Pablo estaba bien con Cristo. Romanos capítulo 8, verso 1, cuando dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El apóstol Pablo había sido justificado, perdonado, se le había conferido la justicia de Cristo a él. Lo que estudiamos hace dos domingos. La justicia de Cristo ahora es mía, le pertenecía al apóstol Pablo. En él moraba el Espíritu Santo de Dios. Pero incluso con todas estas cosas que Dios ha hecho en la vida del apóstol Pablo y que Dios ha hecho en la vida de cualquier creyente hoy, Pablo y nosotros no somos perfectos. Y Pablo lo dice explícitamente acá: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que más bien el deseo del apóstol Pablo era correr hacia la perfección, a pesar de que en esta vida va a ser una tarea imposible, hermanos. Y a pesar de que suene eso frustrante para nosotros, ya vamos a notar que el corazón de cada creyente late por serle agradable a Cristo y llegar a ser semejante a Cristo, a pesar de que esa tarea, de que la meta que nosotros esperamos cruzar sea cuando estemos ya en el cielo. Y no en esta vida, hermanos. Y digo esto, hermanos, porque esto es un golpe tremendo para algunos movimientos
en el pasado y actuales que enseñan a las congregaciones o enseñan a sus iglesias alguna especie de perfeccionismo. ¿Y a qué me refiero, hermanos, con el perfeccionismo? Me refiero a la enseñanza que implica que mediante alguna obra de conocimiento o alguna obra, se llama obra de segunda gracia de Dios, ellos pueden experimentar una condición tal en la que ellos están prácticamente santificados y nunca más volverán a pecar. Y está promovido por algunas iglesias, algunos movimientos, donde tú consagras tu vida completamente a Dios y después de ese momento de consagrarse sucede algo especial y nunca más le fallas al Señor. Pero qué tragedia que es, hermanos, cuando esas personas que están recibiendo eso de parte de ellos, al momento, a la hora o al otro día o a la semana vuelven a caer en algún pecado con el que luchaban y después se vuelven ellos amargados o se vuelven ellos entristecidos y piensan, le volví a fallar completamente al Señor y entonces no me entregué completamente a Dios. Y eso trae frustración, hermanos, en la vida de esas personas que tratan de alcanzar alguna clase de perfeccionismo. Y no es lo que enseña, hermanos, la palabra de Dios. Nosotros estamos hoy luchando con pecados, hoy nosotros estamos luchando con diferentes cosas que están sucediendo en nuestra vida, que probablemente algunas de ellas serán luchas que nosotros tendremos de aquí hasta que nosotros salgamos de este mundo. Y que nosotros anhelamos guardar o tener victoria sobre esas cosas hasta que salgamos de este mundo. Y otras áreas en las que nosotros sí podremos dejarlas. Pero hermanos, nosotros vivimos en una constante carrera, en una constante batalla, porque la meta de nuestra carrera está del otro lado del cielo. Hoy nosotros seguimos corriendo porque la meta que nosotros tenemos hoy en nuestra vida como cristianos está en el cielo y no aquí en la tierra. De ahí, hermanos, que la perfección en esta vida siempre será la meta, nunca un logro de nosotros. La perfección será allá. Nosotros no podemos lograr la perfección aquí, hermanos. En ninguna forma. El apóstol Pablo, después de haber entregado su vida a Cristo, más de 30 años en el ministerio, ser una persona consagrada, dedicada, madura, espiritualmente había vivido con el Señor, experimentó jubiloso muchas cosas con el Señor, fracasó. Él fracasó en alcanzar la perfección espiritual después de todo ese tiempo. Después de haber sido utilizado por el Señor para abrir muchas iglesias, después de haber sido utilizado por el Señor para llevar el testimonio a los gentiles, después de haber sido el instrumento de Dios para escribir la palabra de Dios que hoy nosotros podemos tener en nuestras manos, el apóstol Pablo dice, no lo he alcanzado ya. No soy perfecto. En cuanto a mi conocimiento de Cristo, no he llegado a ser a la imagen de Jesucristo, no he podido ser eso. Pero sí el apóstol Pablo, hermanos, sí el apóstol Pablo, a pesar de que no había logrado la perfección espiritual, él tenía en mente que su anhelo, el anhelo de su vida era alcanzarlo. El anhelo de su vida era llegar a ser semejante a Cristo. El anhelo de su vida y su corazón latía con el fin de alcanzar a ser perfecto. Una meta que se logrará ya, pero él sabía que quería esforzarse todo el tiempo que le restaba de su vida aquí en la tierra para acercarse, para ir a esa meta. Porque él está en una carrera, hermanos. ¿Y por qué nosotros, hermanos, tendríamos entonces, al igual que Pablo, poner nuestra mira, poner nuestra esperanza, poner nuestro rumbo fijo en esa carrera que tenemos por delante? Porque, mis hermanos, hay al menos 9 razones que las menciono rápidamente. Porque eso glorifica a Cristo, eso glorifica a Dios. Porque nosotros, al esforzarnos de vivir una vida genuina para Dios, eso demuestra que nosotros tenemos una salvación genuina y que no somos falsos.
sino que buscamos agradar a aquel que nos salvó a nosotros. En tercer lugar, porque al vivir una vida que se esfuerza, en la vida cristiana, con eso nosotros adornamos y hacemos visible la verdad de Dios a otros. Porque también para nosotros como cristianos nos brinda seguridad de salvación. Porque nos guarda a nosotros los creyentes del dolor y del sufrimiento que causa la inmadurez espiritual. El fijar nuestros ojos en Cristo y en esa meta, hermanos, nos produce gozo en la vida del creyente y nos capacita para el ministerio en esta iglesia y del cuerpo de Cristo en todos los lugares donde haya personas salvadas por el Señor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos muchas razones que, al igual que Pablo, nos llevarían a nosotros a mantener nuestra mente y nuestros ojos en la meta que tenemos, que es llegar a ser como Cristo. Y para eso, el apóstol Pablo en estos versos del 12 al 16 nos muestra al menos 5 prerequisitos que nosotros debiéramos tener en nosotros para alcanzar esa meta. Y que yo les invito en esta mañana a que las podamos pensar para que la meta que tengamos, una de las metas que nos propongamos del año que viene, que estamos ya a 3 días de que se acabe el año, 4 días que se acabe el año, podamos tenerla como prioridad. El conocimiento de Cristo, el ser semejantes a Él. Entonces, al menos 5 herramientas del apóstol Pablo nos da acá para que nosotros fijemos nuestros ojos en la meta que es Cristo. Y uno de ellos, hermanos, una de estas herramientas es, tomado de el verso 12, es una conciencia sincera. Una conciencia sincera. El apóstol Pablo, ya lo dijimos, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿A qué me refiero entonces, hermanos, con una conciencia sincera? Me refiero a una conciencia que sabe y entiende que necesita mejorar su condición espiritual. Dijimos, hermanos, el apóstol Pablo, después de 30 años de ministerio, desde que él conoció al Señor, fue instruido por él mismo, fue tomado como apóstol, fue convertido como un abortivo delante de Dios y delante de los apóstoles, y hizo un montón de cosas. El apóstol Pablo dice que él no estaba satisfecho con su condición espiritual. Y es la misma actitud que Dios demanda de nosotros para que nosotros podamos seguir mirando al objetivo, que es ser iguales a Cristo. Hermanos, tenemos que tener una mente, una conciencia que recuerda la necesidad que tiene de mejorar su condición espiritual. Yo pregunto en esta mañana, ¿quién de nosotros que estamos aquí como una familia en Siloé podemos decir que el tiempo que nosotros tuvimos de oración durante todo este año fue suficiente? ¿Quién de nosotros puede decir que el tiempo con la palabra de Dios que nosotros tuvimos durante todo este año fue suficiente? Que la comunión que tuvimos con Cristo fue suficiente. Que el servicio que prestamos en amor a Dios fue suficiente. ¿Quién puede decir eso? Y si alguien llegase a decir que fue suficiente, esa persona sería perfecta. Pero la realidad, hermanos, es que nosotros debemos pensar que no es suficiente, hermanos, la condición espiritual que yo tengo hoy. Probablemente sí he tenido muchas victorias, probablemente sí he tenido muchas luchas, probablemente ha habido muchas cosas en las que yo he salido victorioso, pero no es suficiente. No es suficiente. No lo he alcanzado ya, no soy perfecto, el apóstol Pablo afirma. Y cuando dice no que, está diciendo no que lo haya alcanzado, es decir, no lo he recibido ya, no lo he adquirido todavía, no lo he conseguido el ser semejante a Cristo aquí en esta tierra, no lo he alcanzado.
Y cuando dice más adelante, recalca la misma idea, cuando dice, no soy perfecto. Y perfecto es la palabra que tiene que ver con alcanzar el grado de perfección completa o consumar algo en su totalidad. El apóstol Pablo dice, yo no he consumado en su totalidad en mi vida como cristiano lo que tendría que ser como cristiano. Y parecerme a Cristo aún no lo he logrado. Entonces, hermanos, nosotros de la misma manera tenemos que tener una conciencia sincera delante de Dios para esforzarnos en este año que vamos a iniciar, por decirnos a nosotros mismos cada vez que nosotros nos levantamos que no es suficiente ese tiempo de oración que estamos teniendo, que no es suficiente la lectura de la palabra de Dios, que no es suficiente la adoración que yo estoy teniendo para con el Señor, sino que necesito más de Cristo, más de Él. Alguien dijo, quienes piensan haber alcanzado la perfección espiritual no verán la necesidad de procurar una condición mejor. Hay personas que dicen, no, es que yo he venido ya a la iglesia 50 años, 30 años, 40 años, el tiempo que tú quieras. Y yo ya me conozco toda la Biblia y no soy enseñable. Nadie me puede enseñar a mí más cosas de las que yo ya sé. Esa persona es un arrogante, esa persona no ha entendido verdaderamente que el conocimiento de Cristo es infinito. Y eso es lo que nosotros haremos en la eternidad. Hacemos esto y lo haremos por toda la eternidad, hermanos. ¿Por qué razón? Porque el atractivo del cielo es Cristo y Cristo es infinito y Cristo es eterno. Si nosotros pudiéramos alcanzar un conocimiento pleno de algo, a nosotros nos aburriría. Nosotros probablemente ya hemos dominado una materia del conocimiento que es tu profesión. Probablemente lo dominas al revés y al derecho, y si alguien te habla de lo mismo, probablemente eso ya te aburre. Porque el conocimiento a nosotros del área en que a nosotros nos gusta nos brinda placer. Ahora, pensando en el conocimiento de Cristo, es un placer que obviamente no se va a comparar con algún otro tipo de placer, pero ese conocimiento de Cristo tiene que ser eterno porque a Él lo conoceremos, porque Él es eterno. ¿Se dan cuenta? Y nunca nosotros tendremos un conocimiento exhaustivo de Dios o completo de Dios, porque en su esencia Dios es por siempre y para siempre. Y de ahí que nosotros le conoceremos a Él, y cualquier persona que hoy diga que no puede conocer más acerca de Cristo, probablemente esa persona no ve que su condición espiritual puede ser mejor. Y no está siendo sincera en su conciencia. Y probablemente esa misma razón sea aquella que le impida a esta persona poner o seguir poniendo sus ojos en la meta que es Cristo. ¿Qué más se requiere, hermanos, para que una persona ponga sus ojos en la meta? Se requiere de un esfuerzo. Se requiere de un esfuerzo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque no solamente yo tengo que ser la persona que me doy cuenta que necesito mejorar mi condición espiritual. Porque probablemente todos contestamos al unísono de que no todos estamos conformes con nuestra condición espiritual, que no es suficiente en nuestros tiempos de oración, que no es suficiente en nuestra lectura. Pero no es suficiente simplemente declarar que no es suficiente. Tenemos que obrar, tenemos que hacer algo con ello, tenemos que esforzarnos al máximo para cambiar esa condición espiritual. Por eso el apóstol Pablo sigue diciendo en el verso 12, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y proseguir, hermanos, significa actuar activamente, esforzarse activamente, implica un empeño, implica algo vigoroso, implica algo dinámico, implica que nosotros nos levantemos constantemente y leamos más nuestra palabra, la palabra de Dios. Que nosotros oremos más, implica eso. Mis hermanos, el apóstol Pablo seguía ese premio espiritual, esa meta espiritual con todas sus fuerzas. Ejercitando en esta misma metáfora de la carrera, ejercitando al 100 cada músculo espiritual que él tenía para ganarlo. ¿Alguna vez ustedes han escuchado la frase?
deja a Dios que sea Dios. Y tú tranquilo. Deja que Dios lo haga. Eso es peligroso para nosotros, hermanos. ¿Por qué razón? Porque nos pone a nosotros en una actitud pasiva. Como si Dios fuera a nosotros a obligarnos a levantarnos por la mañana y que nosotros preparemos una taza de café y nos sentemos con la palabra de Dios. No dejes que Dios sea Dios en el sentido de que Él te va a obligar a hacer estas cosas o mágicamente vas a levantarte y vas a conocer la palabra de Dios. No va a suceder eso, para nada. Tú eres la persona y yo soy la persona encargada de levantarnos constantemente y de esforzarnos constantemente para vivir como a Dios le agrada. El apóstol Pablo describió la vida cristiana y si tú prestas atención conmigo en Colosenses más adelante, en estos pasajes, él describió la vida cristiana como una lucha. Él dice en Colosenses capítulo 1, verso 29, para lo cual también trabajo, me esfuerzo, obro, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Claro que lucho con el Espíritu de Dios, con el poder que Dios me da, pero yo soy el que trabajo. ¿Se dan cuenta? No estamos hablando aquí de justificación, no estamos hablando aquí de las cosas que nosotros podríamos hacer, entre comillas, porque nada de lo que nosotros podríamos hacer nos va a salvar. La justificación viene solamente por la fe, pero la santificación en nuestras vidas como creyentes también depende de nosotros. Es el obrar de Dios sinérgico. Dios pone el querer como el hacer, nos da su palabra, nos da la iglesia, nos da el Espíritu Santo y nosotros al mirar todas las herramientas que tenemos nos levantamos y proseguimos a la meta. Y Pablo dice, yo trabajo, es un trabajo, la vida cristiana es un trabajo, es una lucha. El apóstol Pablo también dijo en Hechos capítulo 14, verso 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas tribulaciones. Y él insistió en varios pasajes también de la Escritura, como Romanos 8, 17, al decirnos que la vida cristiana implica sufrimiento. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos en nuestra vida cristiana para tener mayor comunión con Cristo. Ahora miren lo que sigue en la frase, lo que dice el apóstol Pablo, por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Qué significa eso, hermanos? Podríamos pensarlo de esta manera. ¿Cuál fue la razón por la cual el apóstol Pablo fue salvado por Dios? La razón principal por la que el apóstol Pablo fue salvado por parte de Dios fue para que el apóstol Pablo llegase a ser igual que Jesucristo. Ese fue el propósito inicial y final para el apóstol Pablo. Y es el propósito que Dios tiene para cualquier persona que se salve. Que Dios le dé salvación y vida eterna. Tomarlo desde este punto de la historia y llevarlo a ser a la imagen de Jesucristo por toda la eternidad. Ese es el objetivo que tiene Dios. Pero en medio de este punto en el que nosotros hemos sido y conocido a Cristo y llegar a ser semejantes al Señor Jesucristo, en la mitad de todo esto, el apóstol Pablo, si pudiéramos hablar del apóstol Pablo, fueron abiertos sus ojos, el apóstol Pablo fue enseñado por el mismo Cristo, el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo, el apóstol Pablo se convirtió en uno de los apóstoles, el apóstol Pablo se convirtió en el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo construyó iglesias, el apóstol Pablo abrió la predicación del evangelio a la comunidad gentil, el apóstol Pablo fue utilizado por Dios para escribir las palabras del mismo Dios en letras humanas. Entonces, en medio de todo ese proceso que Dios ya sabía que iba a tomar al apóstol Pablo y que tenía como finalidad llevarlo a ser como Jesucristo, el apóstol Pablo fue utilizado por Dios en la medida que el apóstol Pablo fue cercano a Cristo.
Y eso nos da a nosotros, hermanos, o nos hace pensar, o nos tendría que hacer pensar a nosotros que Dios también tiene el objetivo de nosotros, de habernos salvado y llevarnos a ser a la imagen de Jesucristo. En algún momento lo hará. Pero en medio de todo eso, ¿qué cosas impresionantes Dios no haría con nosotros? En medio de su obra, al igual que las hizo con el apóstol Pablo. ¿Saben por qué digo todas estas cosas, hermanos? Porque el mismo apóstol dijo, porque a los que antes conoció hablando de Dios, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está, el propósito de Dios para salvar a la gente es que sean iguales a su Hijo. Pero en medio de todo eso, mis hermanos, es como nosotros podemos llegar a ser instrumentos de Dios en sus manos. Y el apóstol Pablo hizo todo lo que hizo, no porque haya sido más que otras personas, sino porque él estuvo cerca de Cristo. ¿Y qué Dios no haría con nosotros si nos esforzamos por estar cerca de Cristo? Entonces, ¿qué se requería en primera instancia, hermanos? Una conciencia sincera. En segundo lugar, se requiere de nosotros, ¿qué cosa? Esfuerzo. En tercer lugar, hermanos, se requiere de nosotros concentración. Se requiere de nosotros concentración. Si nosotros sabemos que tenemos que cambiar, y si nosotros nos esforzamos por hacer las cosas diferentes, pero si nosotros no apuntamos a un solo objetivo todas nuestras fuerzas y las dispersamos en diferentes flancos, probablemente no lleguemos a nada. De ahí que nosotros, hermanos, tenemos que esforzarnos por concentrarnos en poner nuestros ojos adelante, al frente, en la meta. Hermanos, la meta es el premio. Llegar a ser como Cristo y tener nosotros nuestra mirada fija en esa meta. El apóstol Pablo dice estas palabras, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, verso 13, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces, hermanos, miren, para proseguir a la meta de Dios, en tercer lugar necesitamos concentrarnos en la meta. Pero a la vez el apóstol Pablo utiliza este versículo para decirnos a nosotros cuál es el método. Podríamos preguntar, ¿cuál es el método, Pablo, que tú utilizas para concentrarte en la meta, para fijar tus ojos en la meta? Y el apóstol Pablo responde, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y eso también es precioso para nosotros porque nos muestra las dos facetas de esta concentración que tenía el apóstol Pablo. Y la primera es olvidando ciertamente lo que queda atrás. Si el atleta, mis hermanos, corre pensando en que sus anteriores victorias garantizan que esa nueva carrera que hoy está corriendo, garantizan la victoria de esta nueva carrera, está completamente equivocado. Si ese atleta piensa que está él aventajado por lo que él ha hecho en el pasado y no lo que está haciendo actualmente para correr esa carrera, probablemente va a perder. Si esa persona está pensando en lo que fue en el pasado, probablemente tendrá su mente muy ocupada para poder pensar en lo que Dios quiere hacer hoy en el presente. Y entonces la primera fase de esta concentración que Dios demanda de nosotros es que nosotros no podemos vivir de nuestras victorias pasadas. Hermanos, probablemente este año nosotros hayamos ganado muchas victorias delante del Señor, hayamos hecho muchas cosas para Cristo. Así, probablemente haya sido un año glorioso, perfecto, hermoso para el Señor, pero no, este año que viene no podemos seguir viviendo de lo que fue el pasado. Como esos equipos de fútbol, no digo ninguno que dice yo gané la copa, vea, pasaron 15 años, 20 años, 30 años, siguen viviendo de las glorias pasadas.
No se puede vivir así, ¿se dan cuenta? No podemos vivir de las victorias pasadas y a su vez, hermanos, tampoco podemos quedarnos derrotados por los pecados pasados. Está en el pasado. Tu pasado no te define. Actualmente no te define. No hace nada de ti tu pasado. Cristo ya lo ha tapado, Cristo ya lo ha echado al fondo del mar, Cristo ya te ha perdonado. Entonces, hermanos, nosotros no podemos vivir sumidos en la desesperanza, en la desconsolación, en los errores, en el remordimiento, en el odio de nuestros pecados pasados. Pero tampoco, hermanos, de nuestras victorias. Hoy nosotros tenemos que esforzarnos por vivir para Cristo. Y esforzarnos por mirar, ¿qué? La meta. Y ahí viene, hermanos, la segunda fase de la concentración que encontramos en este pasaje. Me olvido de lo que está detrás. Ustedes han visto, ¿no es cierto?, las competiciones olímpicas en las que hay la persona o el nadador experimentado, profesional, no puede estar mirando todo el tiempo a la derecha o a la izquierda a ver si las personas que están compitiendo con él lo están por superar. No puede. Él fija su rumbo hacia adelante y ya está. Ni tampoco puede decir, no, ¿y cuál es el tiempo? Y mira hacia atrás. El Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 9, verso 62, ninguno que poniendo su mano en el arado para sembrar hacia adelante y mira hacia atrás es digno de mí. Entonces, mis hermanos, olvidemos lo que está detrás. Olvidemos lo que fue este año, que para la gloria de Dios probablemente fue hermoso, fue lindo, fue lleno de victorias, fue lleno de pruebas, pero Dios estuvo ahí, pero no puedo vivir en el pasado. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me fijo y me extiendo a lo que está adelante. Y esa palabra es hermosa para nosotros, hermanos, la palabra extenderse, porque para nosotros grafica la idea, recuerdan ustedes que estamos en la metáfora de una carrera, para nosotros grafica ese momento en el que un atleta está a punto de cruzar la meta y viste que se está esforzando con sus dientes y todo por ser la primera persona en llegar y se estira y trata de ser el primero. Esa es la imagen que está diciéndonos esta palabra. Que nos extendamos cada fibra de nuestros músculos para alcanzar lo que está delante. Y Pablo dice que él vive así, él se vive extendiendo cada músculo que él tiene en esta carrera cristiana, en la capacidad y en la fuerza que él tiene para alcanzar la línea de llegada. Y entonces, hermanos, con todo esto, Dios demanda de nosotros concentración. Entonces vimos una mente sincera. Dios demanda de nosotros, ¿qué más? Esfuerzo. Dios demanda que nosotros estemos concentrados. En cuarto lugar, Dios demanda que nosotros tengamos una motivación apropiada. Una motivación apropiada. El apóstol Pablo dice en el verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una motivación apropiada. Ustedes saben de esta persona famosa alrededor del mundo que hizo un juego televisivo donde donde el ganador se iba a llevar más de $5 millones. No voy a decir su nombre, pero es muy conocido. Y la motivación de los participantes en este concurso, ¿qué era? Los $5 millones. Y si no estoy mal, creo que la persona que salió ganadora se llevó como 4 millones y después de eso de impuestos le robaron casi la mitad. Pero se llevó ese premio. Su mente estaba puesta ¿en qué? En el premio. En el premio. Ahora noten, hermanos, que esa misma ilustración nos sirve a nosotros para pensar que el premio que nosotros tenemos delante es Cristo. Solo que en algunas ocasiones nosotros no pensamos que Cristo sea un premio. Y por eso no
luchamos o no peleamos de la misma forma que si tuviéramos 5 millones de dólares delante de nosotros. Porque a veces no vemos a Cristo como el premio de la vida cristiana, como lo mejor que podamos tener en este mundo. ¿Se dan cuenta? Pero Cristo es el premio, hermanos. Es nuestra motivación para correr. Si nosotros tuviéramos que correr en una banda infinita para que a nuestros hijos, solamente pensemos, ¿no?, como un ejemplo, no les pase nada malo en su vida, ¿cuántos de ustedes como padres, teniendo eso en su cabeza, se esforzarían todo el tiempo por seguir corriendo en esa banda infinita? ¿O alguno de ustedes pararía? Hasta que sangremos estaríamos ahí, y dale. ¿Por qué? Porque el bien de nuestros hijos es lo que nos mueve. Ahora, de la misma manera, hermanos, el premio que debe mover la vida cristiana es Cristo. Y ahí tiene que estar enfocado mi premio. Mi premio es conocerle. Mi premio es estar sentado al lado de Él en el cielo y preguntarle, y amarle, y abrazarle, y estar con Él. El ser semejantes a Cristo. El apóstol Pablo utiliza la palabra supremo, al premio del supremo llamamiento de Dios. Y esta palabra supremo hace tanto alusión a la persona que llama, que es la fuente de ese llamado, como la persona que da los beneficios de este llamado. Es decir, hermanos, que al decir supremo está diciendo que este llamado lo recibimos de parte de Dios. Es supremo. Este llamado es lo que Dios ha diseñado para el cristiano desde antes de la fundación del mundo, para toda la eternidad. Entonces, mis hermanos, mirar a Cristo tiene que ser la motivación por la cual nosotros caminemos este año 2026. Vivir para Cristo, vivir para Él, que mi familia le honre a Cristo, que mi familia se acerque más a Cristo. ¿Y qué yo podría hacer en este nuevo año para que yo le conozca y mi familia le conozca más a Cristo? Y como último prerequisito para poner nuestra mira en la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que es ser semejante a Cristo y mirando a Cristo, nosotros necesitamos reconocer que no corremos solos. No corremos solos. Miren cómo el apóstol Pablo agrega, ya deja de hablar de él, cierra su argumento y ahora introduce en el verso 15. Así que todos los que somos perfectos, ya vamos a aclarar ahí porque alguien diría, pero Pablo, dijiste que no eras perfecto y ahora te introduces en el grupo de aquellos que sí son perfectos. Entonces, ¿qué mismo, Pablo? ¿Eres perfecto o no eres perfecto? Pero Pablo dice, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Probablemente el apóstol Pablo utiliza la palabra perfecto. Algunos comentaristas dicen que lo hace con una doble intención. Porque él sabe las personas que sí creen que son perfectas porque están tratando de obrar de tal manera que los hace así perfectos y que pueden alcanzar alguna segunda obra que los coloque en una parte privilegiada del mundo cristiano. Estos falsos maestros. Pero probablemente el apóstol Pablo utilice más bien en el sentido de que espiritualmente nosotros, en un sentido, somos completos en Cristo. Porque somos introducidos en Él. Porque hemos sido salvados por Él. Y que en sí mismo no somos nosotros los perfectos, sino que tenemos aquel que es perfecto, es decir, a Cristo. Y entonces en ese sentido el apóstol Pablo dice que aquellos que han sido salvados por Cristo son en ese sentido completos en Cristo, son en ese sentido parte del cuerpo de Cristo. Y si son parte del cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo demanda de ellos que sintamos lo mismo. ¿Pero a qué es lo que se refiere el apóstol Pablo con que sintamos lo mismo? Lo que acabamos de mencionar, hermanos. Que juntos, aquellos que hemos recibido la gracia de Dios salvadora, nos miremos mutuamente
como corriendo todos juntos en una hilera llamada, no sé, Siloé, y que juntos estamos caminando al premio del supremo llamamiento de Dios y que juntos nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Y que juntos nos alentemos, dale, te queda poco, vamos, estamos a punto de llegar a ser como Cristo. Porque aquellas personas que se piensan ser solitarias en el cuerpo de Cristo, esas personas no llegarán muy lejos. Esas personas probablemente seguirán, ya que son creyentes, correrán esta misma carrera y llegarán a ser semejantes a Cristo en algún momento de su vida, pero separados de un grupo. Y esto es contrario a las enseñanzas del apóstol Pablo cuando nos enseña a nosotros que pertenecemos a causa de Cristo a un solo cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. Entonces, hermanos, necesitamos reconocernos mutuamente y alentarnos mutuamente a seguir, a caminar, a luchar. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando disponemos también nuestras vidas, nuestras almas, para caminar juntos, todos los que estamos aquí, con las personas que tenemos al lado. Hermanos, una iglesia se caracteriza no por que nadie esté obligado a ir a una iglesia se caracteriza porque yo he decidido caminar junto a mis hermanos que tengo al lado. Y a esos que tengo caminando, o que en esta ilustración que estamos diciendo, corriendo a mi lado, ayudarles a seguir corriendo la carrera que tenemos en Cristo, fijando nuestra mirada en Él. Pablo dice, si alguna otra cosa sentís, Pablo sabía que probablemente habría muchos en la iglesia que no tengan este mismo sentir en la iglesia, que alguien diga, no, está lindo lo que dice Raúl, está lindo lo que dice el apóstol Pablo, pero yo quiero seguir viviendo para mí mismo, yo quiero seguir haciendo mis cosas, yo quiero seguir disfrutando y quizás no teniendo a Cristo como mi meta. A esas personas que probablemente son cristianos, el apóstol Pablo les dice, Dios te va a revelar lo que es correcto. Dios te va a abrir los ojos. Pero aquellos que sentimos lo mismo, esforcémonos porque Cristo sea el centro. Entonces, hermanos, para concluir, para poner nuestra mira en la meta, que es ser semejantes a Cristo, a través del conocimiento de Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener una conciencia sincera, que la condición espiritual que hoy yo tengo puede ser mejor. No digo que esté mal, puede ser mucho mejor. Necesitamos entonces esforzarnos para ello porque Dios no nos va a obligar, Dios no nos va a levantar sonámbulamente o mágicamente de nuestra cama y va a hacer que tomemos la Biblia y leamos la Biblia. No, tenemos que esforzarnos. En tercer lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que concentrarnos en la meta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál era el método? Olvidando lo que está atrás. El pasado quedó, no puedo vivir de mis pecados pasados ni de las victorias pasadas. Tengo que centrarme en lo que está delante. Este año va a ser diferente, hermanos, si ponemos nuestros ojos en Cristo. En cuarto lugar, necesitamos la motivación correcta, que es el premio. El premio es Cristo. El premio es Cristo. Y necesitamos reconocer que caminamos juntos, corremos juntos en medio de la comunidad cristiana para la gloria de Dios. Así que, hermanos, mi anhelo es que podamos iniciar este 2026 como hemos visto en este último tiempo como iglesia, con mucha humildad, como nos mostró el ejemplo del mismo Cristo, dejando su posición eterna y llegando a ser semejante a nosotros para ser nuestro sustituto perfecto, que sea un año de mucha humildad para nosotros, que sea un año en el que nosotros prestemos atención más a las cosas de Cristo, que nos dispongamos más al estar en su iglesia, en su casa, con el pueblo de Dios, porque corremos juntos y que anhelemos juntos de estimularnos al amor, a las buenas obras, porque Él es el premio, hermanos. Él es el premio. Vamos a orar y terminamos en esta mañana. Querido Dios, gracias por esta mañana, gracias por su palabra, gracias porque, Señor, usted es la meta de la vida cristiana, el estar junto a usted, amarle a usted, abrazarle a usted, compartir con usted, tener comunión íntima con usted es nuestro objetivo, Señor. Hay cosas externas que nos seducen
en este mundo y que nos hacen pensar que esas cosas efímeras son mucho más valiosas o preciosas que usted, pero todo lo contrario, Señor, no hay bien en el mundo tan precioso como usted. No hay persona más preciosa, más llena de todo lo que necesitamos nosotros que Cristo. Y por eso nosotros que le necesitamos, que le rogamos, Señor, que podamos constantemente buscar su rostro para amarle, para guardar sus mandamientos, porque sabemos los que ya hemos sido salvados por usted, que si no tenemos comunión con usted no somos nadie, Señor, que nos falta todo. Y por eso, Señor, que le rogamos que usted sea todo en nosotros. Ayúdenos, Dios, en este 2026 a tener una perspectiva correcta de usted, de su palabra, del cielo, Señor, donde está nuestra ciudadanía, porque no somos ni ecuatorianos, ni cualquier nacionalidad que haya aquí presente, no somos de esos países, nosotros somos celestiales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, el que transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, porque usted tiene poder para hacerlo, Señor. Gracias porque tiene un plan con nosotros, porque en la medida que nosotros estemos cerca de usted, usted cumplirá ese plan y ayúdenos a nosotros a servirle, a seguirle, a vivir para usted para siempre. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.